Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy vamos a preparar masa quebrada o pasta brisa. Debe su nombre a su textura quebradiza luego de horneada, lo cual la hace tan especial y agradable al paladar. Es la masa que empleamos para preparar gran variedad de pies, como el de manzana, de limón o el de calabaza, pero también se utiliza en muchas otras preparaciones tales como tartaletas, quiche y galletas. Los ingredientes bases para esta masa son harina, mantequilla y sal, y podemos agregar o no azúcar, en dependencia de si vamos a utilizar nuestra base para pie en una preparación dulce como es el caso del pie de limón o una salada como una quiche. Los ingredientes que necesitamos para una base para pie de 9 pulgadas son 250 gramos de harina multipropósito, 125 gramos de mantequilla picada en trozos pequeños, una cucharadita de sal, 60 gramos de azúcar en caso de que querramos que sea una preparación dulce o podemos omitirla si queremos preparar un pie salado. Y necesitaremos además agua bien fría. Comenzaremos hirviendo la harina en un bol amplio o directamente sobre la superficie de trabajo. Todos los ingredientes deben estar fríos, especialmente la mantequilla, por lo que es recomendable luego de picarla en trocitos meterla a la nevera al menos 15 minutos y dejarla allí hasta el momento de utilizarla. Agregamos el azúcar y la sal. Agregamos la mantequilla y con las manos integramos mantequilla y harina. Como habrán podido notar en esta receta, la proporción de harina y mantequilla es de 2 a 1, es decir, que estamos usando el doble de harina que de mantequilla. Hay otras recetas de masa quebrada donde la proporción de mantequilla es mayor, llegando a ser hasta 3/4 del peso de la harina. ¿Cuál es la diferencia entre una variante y la otra? Pues mientras mayor sea la proporción de mantequilla, más quebradiza resultará nuestra masa, pero al mismo tiempo será más difícil de trabajar. Integraremos hasta obtener esta textura arenosa y que los trozos de mantequilla sean del tamaño aproximado de un guisante. Pero debemos trabajar rápidamente para que no se calienten los ingredientes. No queremos que se integren totalmente porque son precisamente estos pedacitos de mantequilla atrapados en la masa los que le darán al hornearse su textura característica. Agregamos 5 cucharadas de agua bien fría e integramos con un tenedor. El agua se utiliza para unir la masa y si es necesario agregaremos un poco más, de una en una las cucharadas, pues si añadimos en exceso se desmoronaría. En total requerirá entre 6 y 10 cucharadas, pero no podemos decir la cantidad exacta porque dependerá del tipo de harina que utilicemos. Sabremos que es suficiente cuando tomemos una porción de masa entre los dedos y se una de esta manera. Pasamos a una superficie limpia y trabajamos hasta que logremos terminar de unirla y formemos una bola. Igualmente en este paso como en el anterior debemos trabajarla lo menos posible, solamente lo necesario para formar la bola. Cuando la tengamos presionamos ligeramente hasta obtener un disco, pues luego nos será más fácil para darle forma. Envolvemos en nylon de cocina y llevamos al refrigerador por un mínimo de 1 hora. Envolver en nylon es fundamental, pues de lo contrario se endurecerá y se resecará. Pasado este tiempo de reposo, ya podremos darle forma con un rodillo. Para esto, enharinamos ligeramente tanto la superficie de trabajo como la masa. En caso de que no la vayamos a utilizar inmediatamente, podemos conservarla en el refrigerador por hasta 1 semana o congelarla por hasta 2 meses. Si la masa se nos pusiera muy blanda durante la manipulación, nunca debemos agregar más harina. Es preferible parar y llevarla al refrigerador por 30 minutos antes de continuar. Su grosor ideal es de 1/8 de pulgada y para cubrir un molde de 9 pulgadas debemos hacer una circunferencia de aproximadamente 12. Otro problema muy común que nos encontramos cuando somos principiantes haciendo masa quebrada es que se nos rompe cuando la pasamos al molde. Pero para evitar esto hay 2 métodos muy sencillos. El primero sería doblarla por la mitad
ponerla sobre el molde y luego abrirla nuevamente. Y el segundo, y a mi criterio el más fácil, enrollarla en el rodillo y luego desenrollarla sobre el molde. No es necesario engrasar el molde previamente, pues la masa tiene un gran contenido graso y no se pegará. Cortamos el exceso con una tijera o un cuchillo y le damos forma presionando con los dedos para que nos quede más bonita. La masa quebrada se hornea entre 180 grados Celsius o 350 grados Fahrenheit y 200 grados Celsius o 390 grados Fahrenheit, en dependencia de la receta, pero una vez que la tenemos en el molde no debemos hornearla inmediatamente. Es recomendable meterla en el refrigerador nuevamente por al menos 15 minutos para que se enfríe, pues si la llevamos al horno directamente podría encogerse. Si quisieran congelarla ya en el molde podemos hacerlo también. Solo debemos envolverla bien para evitar que se reseque y le dé directamente el frío del congelador. Cuando querramos usarla, la pasamos del congelador al refrigerador la noche anterior o por al menos 8 horas. En dependencia de la receta la hornearemos con o sin relleno. En caso de hornearla primero sin relleno, lo cual es llamado hornear en blanco, pincharemos la base con un tenedor para permitir que salga el aire caliente y no se formen burbujas entre la masa y el molde. También debemos agregar peso sobre la masa, por lo cual pondremos un trozo de papel de aluminio y encima estas bolitas especiales para hornear pie o simplemente garbanzos u otro grano. Los garbanzos que utilicemos los podemos guardar en un pomo luego de que se enfríen y volver a utilizarlos varias veces para este fin. Y ya tendremos lista nuestra masa quebrada, perfecta para hacer la receta de nuestra preferencia. Aunque quise compartir con ustedes el método tradicional, esta masa también puede hacerse en un procesador de alimentos. Muchas gracias por ver, espero que les haya resultado útil este video. Si ha sido así, no dejen de suscribirse para que no se pierdan ninguna receta.